Muy bien, buenas noches, Angélica y Lourdes, ¿me escuchan? Angélica, Sí, licenciada. Lourdes, Sí, licenciada, la escuchamos. gracias, Lourdes. Gracias a Angélica también por estar puntuales las dos. Considerando que tenemos un tiempo limitado y que se graba la clase, entonces vamos a dar inicio a la segunda parte. Muy bien. Antes, no es obligatorio. Antes, pero Angélica o Lourdes quieren compartir alguna experiencia, han podido recordar en el descanso alguna experiencia que hayan tenido como maestras en torno a algún problema en el aula, que ustedes a partir de ese problema hayan indagado en la bibliografía y hayan podido aplicar eso para resolver el problema. ¿Alguna de ustedes, o Luis Fernando también que se unió a la segunda parte de la clase, quiere compartir a alguien su experiencia? ¿No? Ya, muy bien. Entonces, es importante, les hacía esa pregunta porque es importante recordar, ¿no? Cuando nosotros tenemos algún problema en el aula, específicamente que tiene que ver con el comportamiento de los estudiantes, o algún problema que tiene que ver ya con el proceso de enseñanza-aprendizaje, o incluso algún problema en la relación entre maestro y familia. Muchas veces recurrimos precisamente a bibliografía para ver algunos elementos a considerar y resolver el problema, ¿no? Pero la pedagogía basada en las evidencias es muy clara, reconoce la importancia de revisar una bibliografía, pero siempre para poder aplicar esas alternativas de solución o esos elementos para comprender mejor el problema, siempre en el marco de una reflexión crítica, ¿no? Entonces, me alegro que se haya unido a la I. En el receso estaba revisando la consigna del trabajo final que está en la plataforma a partir de la pregunta em, que me hacía la I. Un momento, por favor. Si es que había un número de páginas. Un momento, por favor. Mm, Y sí, evidentemente no existe un número de páginas, pero voy a compartir pantalla. Mm, Esto es estas son las orientaciones didácticas para el trabajo final que habíamos iniciado la primera parte explicando, ¿no es cierto? Las actividades. Entonces, en el trabajo final, les reitero, tienen que elaborar un cuadernillo de actividades para estimular las funciones mentales desde el enfoque de las ciencias de aprendizaje y las funciones cerebrales. Entonces, tienen que plantear, ¿no?, actividades en ese cuadernillo para fomentar lo que es la atención, la memoria, emociones positivas, etc. Entonces, en el receso revisé a la I y a los compañeros y compañeras. No indica un número de páginas, pero sí indica un mínimo de actividades. Aquí está, ¿no? Estamos en el subtítulo de consigna de la actividad. Entonces, indica como mínimo de actividades 10, mínimo. Entonces, ustedes tienen que hacer 10 o 11 o dependiendo, ¿no? De cada uno. Entonces, eso quería aclarar a la IN a partir de su pregunta. Gracias por hacer la consulta. Entonces, ya estas 10 actividades va a depender de cómo las presenten, ¿no? Para que utilicen un número determinado de páginas. Ahora bien, si dice que es un cuadernillo, ¿no? De manera didáctica, ustedes pueden acompañar ese cuadernillo con imágenes, por ejemplo, ¿no? Imágenes
que vayan a fomentar una comprensión de esa actividad. Por ejemplo, si una actividad es, de, qué sé yo, buzón de emociones, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden colocar alguna imagen o si tiene que ver con alguna experiencia de ustedes como maestros, ¿no? En estos años, que ustedes ven que ha sido de utilidad y que tiene que ver precisamente con las ciencias de aprendizaje y funciones cerebrales, entonces también pueden colocar alguna fotografía de su experiencia. No es obligatorio colocar fotografías o imágenes, pero, eh, por ejemplo, ayudaría a comprender alguna actividad o, ¿no? Dependiendo de los insumos que ustedes tengan. Ya ahí, entonces, son, ya todos los compañeros, son 10 actividades mínimas. Muy bien. Ahora voy ya nuevamente a compartir. Bueno, no se han animado al inicio de esta segunda parte a compartir su experiencia, alguna experiencia con relación al problema, a un problema que ustedes hayan tenido en su práctica cotidiana, ¿no? Como maestros. Y pero es importante que recordemos, ¿no? Habíamos quedado en esto, ¿sí, Alain? Sí, quería compartir una experiencia. Oh, qué lindo, muchas gracias. Adelante, Alain, por favor. Más que todo es con, se podría decir, la autoestima más que todo de los estudiantes, ¿no? Me ha pasado casi frecuentemente esto de que, bueno, en el área de educación física tengo, se podría decir, muy buenos talentos, ¿no? Estudiantes en el área, más que todo en lo deportivo, que se destacan. Unos son futbolistas, basquetbolistas, ajedrecistas tengo, natación, bueno, en varias disciplinas cada uno se destaca. Pero lastimosamente, también hay algunos que no se destacan en lo que es la parte teórica. Y justamente siempre hay esa discrepancia con algunos colegas que están mal en sus materias, pero en mi materia son excelentes estudiantes, ¿no? En la parte deportiva, ¿no? Claro. También en la parte práctica, también cuando les evalúo, también no presentan todo eso. Pero el hecho de la experiencia viene en el sentido de que, como decía, la autoestima. Hay muchos colegas que he tenido en el transcurso que quizás eh, a esos estudiantes, no sé, ¿no? Les bajan el autoestima en el sentido de que, no, tú no puedes, tú no has hecho tu tarea, ¿qué harás? Ya no estudies o algo por el estilo, ¿no? He escuchado siempre algunos comentarios como eso. Y eso siempre un poquito a mí me llena de un poco, como decirle, esa situación, ¿no? De la autoestima que ellos tienen, lo tienen ya algunos, están por abajo. He estado leyendo algunos artículos que decía, y una psicóloga, si no me equivoco bien, ¿qué se llama esta psicóloga? Paulina, no me acuerdo, por algo así, ¿no? La autoestima del estudiante justamente en la etapa escolar, ¿no? Que es casi fundamental, se podría decir, para los logros que tenga a futuro, ¿no? Ujú. Y que actuemos de esa forma quizás en el sentido de no valorar las capacidades que algunos tienen o no fortalecer quizás eso y decirles que con otro que no pueden, eso siempre causa un poco de, bueno, en mi parte malestar, pero también siempre yo creo que también en los estudiantes, ¿no? Siempre va a estar ahí su autoestima quizás o la autoestima que tenían positiva de lo que es el deporte, ya lo tienen negativa en lo que son los estudios y ellos ya se encuentran confundidos, se podría decir, ¿no? Ujú. Y bueno, es así, esa es la experiencia que tengo y siempre va pasando así, licenciada, ¿no? No, muchas gracias, Alain. Sí, precisamente es una realidad, ¿no? Que usted cuenta, eh, muchos posiblemente la hemos vivido también al ser estudiantes o la hemos visto como maestros también.
Yo le agradezco mucho por compartir su experiencia. Existe todavía una valoración, ¿no? De ciertas inteligencias, ciertas habilidades, no solamente de parte de los maestros, sino también de la sociedad en general hacia ciertas habilidades en desmedro de otras. Ustedes ya van a ver lo que es las inteligencias múltiples, por ejemplo, ¿no? En lo que es el diplomado. Y ahí van a ver, por ejemplo, un vistazo general, pongámoslo así, una pincelada general de la historia del manejo del término inteligencia, cómo se ha medido la inteligencia a partir de capacidades numéricas, ¿no? De todo lo que es lo lógico matemático, y la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner revoluciona todo ese paradigma sobre qué es un estudiante, ¿no? Bueno, ¿quién es un estudiante bueno? Aquel estudiante que saca buenas notas en física, química, matemáticas, o el estudiante que es destacado en artes plásticas, en música, en educación física, ¿no? Hay todo un cambio de paradigma. Entonces, es muy interesante, ya lo van a ver más adelante. Actualmente se reconoce la inteligencia emocional, incluso la inteligencia espiritual, que no tiene que ver con algo religioso, sino precisamente la capacidad de salir adelante, ¿no? Tiene que ver con la resiliencia también, la capacidad de salir adelante en situaciones adversas. Y esto se ha trabajado mucho en tiempos de pandemia, por ejemplo, ¿no? Por el COVID. Entonces, yo personalmente, enlazando lo que contaba Alain, cuando era psicóloga en una unidad educativa, nunca voy a olvidar y siempre lo pongo de ejemplo en la reunión, ¿no? En el consejo que hubo, era una unidad educativa particular en La Paz y hubo un consejo académico al final, ¿no? Y dieron caso por caso, fueron leyendo el nombre de los estudiantes y aquellos estudiantes que tenían un número de aplazos no podrían ingresar al acto de graduación, ¿no? Los de último curso, en este caso sería sexto de secundaria. Entonces decían, ¿no? ¿En qué asignaturas ha reprobado para segunda instancia? Por ejemplo, física, química, matemáticas y música, ¿no? Y ya, profesor de música tiene que aprobarlo, ¿no? Y el profesor de música ya como que ya había aceptado esa situación e inmediatamente lo aprobaba, ¿no? Estoy contando algo real. Entonces, ¿ahí qué se estaba haciendo? Se estaba desvalorando las competencias, ¿no? Que el estudiante tendría que haber desarrollado en la materia de música, porque música es tan importante como las otras asignaturas, ¿no? Entonces, a veces cuando va a haber alguna actividad de capacitación, y les hablo ahora de mi hijo, ¿no? Cuando tienen que ir a la biblioteca, por ejemplo, o a alguna institución, ¿cuáles son las materias que se sacrifican? Educación física, ¿no? Por ejemplo, educación física, música, porque se tiene todavía, incluso miren ese criterio de algunos directores y maestros, que educación física, música, las asignaturas prácticas, pongámoslo así, no tienen la misma importancia. Entonces, más allá del desarrollo de las teorías, perdón, hijito, algo, por favor. Más allá del desarrollo de las teorías, de todas las investigaciones, de todas las evidencias que se tienen de cómo la actividad física en la asignatura y dentro del aula, y con eso vamos a terminar este módulo, eh, tienen un impacto directo en el hipocampo y generan que existe un mejor aprendizaje. Existe todo un cúmulo de evidencias
pero que si como maestros, como autoridades, no cambiamos ese chip, incluso como padres, porque los padres cometemos el error muchas veces de ver la libreta, ¿no? Ay, sí, esta materia es fácil, cualquiera saca tal nota en educación física, ¿no? Pero mira, tu hermano es bueno en math, y peor aún, y ahí nos chocamos los psicólogos cuando hacemos orientación profesional. Si mi hijo entra a medicina o ingeniería, yo orgulloso de mi hijo, ahí lo apoyaría. Pero si mi hijo elige entrar a un instituto para aprender algún instrumento, a tocar algún instrumento y ser músico, seguro va a ser un borracho. Estoy poniendo un ejemplo real. Yo sé que no todos los papás piensan así, pero eh, más allá de toda la teoría, de toda la evidencia científica, para ver una verdadera transformación y, como decía Laín, no bajar la autoestima de los estudiantes, sino más bien elevar su autoestima y realmente aprovechar todas esas potencialidades que se tienen. Somos los maestros, los padres, las autoridades que tendríamos que cambiar ese chip, ¿no? Para que precisamente un estudiante que es bueno en una disciplina eh, pise tierra, obviamente, y diga, bueno, en Bolivia, si me dedico a ser, no sé, vamos a suponer, boxeador profesional, no voy a ganar igual que en otros países. Entonces, a ver, ¿qué puedo hacer? Dedicarme a una disciplina deportiva, pero paralelamente ver otra opción. Y ahí tendremos que orientarlo y apoyarlo, ¿no? Y precisamente de eso trata la pedagogía basada en la evidencia. Considerar anteriores experiencias para hacer una reflexión, adaptar esas mejoras que se han tenido a nuestro contexto, ¿no? Entonces, ir haciendo una construcción, una deconstrucción permanente, pero con el fin, sobre todo, que tiene la educación de formar ciudadanos, ¿no? Es algo fundamental, ciudadanos responsables, éticos, pero también autorrealizados. Gracias, Alain, por compartir. Esperemos que poco a poco se vayan cambiando esos esquemas que tenemos acá y valoremos todas las asignaturas y cuando ustedes ya lleven más adelante en el módulo inteligencias múltiples, ya van a tener muchos más elementos a nivel neurológico para poder sustentar que es tan importante música como educación física, como matemáticas, ¿no? Y más bien educación física debería ser una de las transversales, idealmente, no reducirla a una asignatura, ¿no? Entonces, muchas gracias a Alain por compartir su experiencia. Muy bien. Entonces, voy a continuar. Se ha animado a Alain a participar, ¿no? Eso es muy valorado. Muy bien, ustedes como maestros les tienen que dar ese ejemplo a sus pupilos de que es bueno participar. Yo sé que algunos somos más tímidos, ¿no es cierto? Pero les tienen que dar ese ejemplo de animarse. Muy bien, entonces, habíamos visto esto, ¿no? De las estrategias pedagógicas, del aprendizaje basado en la evidencia. Ahora vamos a ver el aprendizaje colaborativo, que es también muy importante en esto de la neuroeducación, ya que se ha visto que a partir de ese aprendizaje, ¿no? No solamente en grupos, sino un verdadero aprendizaje colaborativo o cooperativo. Algunos autores hacen una diferencia entre cooperativo y colaborativo, otros consideran tanto colaborativo como cooperativo el mismo, ¿sí? Eso va a variar entre autores. Entonces, es más que un simple trabajo en grupo, ¿no? Eso lo tenemos que tener claro. Aquí realmente en el aprendizaje colaborativo se va a generar espacios de aprendizaje en
que los estudiantes puedan desarrollarse a nivel integral, ¿no? Va a haber un crecimiento individual y colectivo. No va a ser solo uno el que va a hacer toda la tarea y los demás, por ejemplo, van a pagar la impresión, que muchas veces se da hasta en las universidades, eso, ¿no es cierto? O incluso en profesionales cuando hacen un posgrado. Realmente en este trabajo colaborativo debería haber un crecimiento, que hablamos a nivel cuantitativo, y un desarrollo a nivel tanto individual y colectivo. Reconociendo que en un grupo de personas siempre va a haber diferencias, y esa es la riqueza, ¿no es cierto? Va a haber diferencias, cada uno va a tener debilidades, va a tener fortalezas, y que este trabajo colaborativo en un proceso de enseñanza-aprendizaje, a su vez va a preparar a los estudiantes para que más adelante, ya cuando se vayan a insertar en el campo laboral, ya tengan el desarrollo de esas competencias de trabajo en grupo, ¿no? Como la responsabilidad, habilidades de comunicación, por ejemplo, el saber resolver conflictos. Entonces, si ellos aprenden, por ejemplo, en el colegio a trabajar en grupo, pero buenos grupos, ¿no? Con un aprendizaje colaborativo, les va a ser mucho más fácil en la universidad o en el instituto, cuando ellos vayan a continuar sus estudios. Y si encima a nivel de educación superior ellos fortalecen esas competencias, van a tener un mejor perfil para cuando vayan a trabajar, ¿no? Entonces, se tiene esa perspectiva de la utilidad también de este tipo de aprendizaje. Se considera la flexibilidad espacio-temporal, especialmente en estos tiempos donde, bueno, pues ya se trabaja mucho más con las TICs, ¿no? Las TICs han revolucionado también eh, eso del aprendizaje colaborativo. Para nuestros jóvenes, por ejemplo, puede ser muy significativo no solamente estar whatsappeando, como ellos dicen, ¿no? Whatsappeando hasta altas horas de la noche, sino también poder hacer tareas, o estudiar juntos, etcétera, ¿no? En equipos de trabajo. Entonces, en estos grupos de trabajo va a haber una flexibilidad en cuanto también a las características del grupo, a las condiciones, y también considerando las ventajas que nos dan las TICs. No puede ser, 10 minutos tenemos. Voy a apurarme un poquito, ¿ya? Tenemos menos contenidos fijos y procesos más abiertos de investigación y comunicación. Se da la oportunidad a los participantes precisamente de poder descubrir, de poder elaborar las conclusiones en un trabajo conjunto. Va a ayudar al compromiso con la tarea, en tanto que si uno no cumple, esa debería ser la visión que todos tienen como un equipo, ¿no es cierto? Como un equipo de fútbol o de cualquier equipo, perdón, cualquier disciplina deportiva de conjunto. Si uno no cumple, pues perjudica al resto, ¿no es cierto? Y el éxito de uno va a ser el éxito de todos. Entonces, idealmente va a generar un compromiso con la tarea, va a elevar la autoestima de los participantes siempre y cuando cumplan sus funciones, y también va a ayudar en el manejo de las relaciones. Este trabajo colaborativo implica una planificación abierta. Ustedes como maestros y maestras planifican cada clase, ¿no? Planifican de acuerdo a periodos, pero se reconoce que la planificación no es rígida, ¿no? Siempre va a haber una adaptación dependiendo de las circunstancias, de la respuesta de los estudiantes a, a esa estrategia de trabajo en equipo que ustedes están planteando, y también se pone mucho énfasis en la creatividad del maestro, ¿no? Que pueda establecer actividades, tareas que sean innovadoras, que sean pues muy atractivas, motivantes para los estudiantes. Muy bien.
Los tres pilares del aprendizaje colaborativo son el aprender a conocer, el aprender a hacer y el aprender a vivir juntos. Esto nosotros lo podríamos aplicar, ¿no? Haciendo un análisis a partir de las dimensiones del ser que sustentan su ejercicio como maestros y maestras, las dimensiones del ser, saber hacer, saber el ser, el saber hacer y el saber decidir, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos. Tenemos también el pensamiento disruptivo, que tiene que ver con un pensamiento que puede tener alguno de nuestros estudiantes o un grupo de estudiantes que por lo general es una minoría, como esta flechita que tiene aquí en la imagen. Todos los estudiantes pueden resolver, por ejemplo, algún problema que les ponga la IN en la clase, ¿no? Algún problema. La mayoría va a ver una alternativa de solución, pero uno o un grupo reducido va a salir del molde, ¿no? Va a dar otra respuesta. Entonces, como maestros, no los tenemos que ver como, muchas veces se los ve como aquellas personas rebeldes, ¿no? Que quieren llevarla contra al docente o lo están desafiando al maestro, ¿no? Más bien, asertivamente tenemos que reconocer que esa forma diferente de ver la alternativa de solución o de analizar una determinada situación o problema puede ayudar a tener otra lectura de la realidad o a encontrar una solución mucho más efectiva a un problema. Y tenemos que valorar eso en los estudiantes y motivarles, ¿no? A que sean originales en otras formas de pensar y no es necesario que todos vayamos a un mismo lado. Reconozcamos ambos lados y rescatemos lo más valioso de esas formas diferentes de pensar. ¿Sí? Muy bien. Tenemos aquí también algunos elementos importantes, ¿no? A ver, perdón. Ambientes de aprendizajes cooperativos. ¿Qué características debería tener un ambiente de aprendizaje cooperativo? Respeto hacia las diferencias individuales. Aquí, por ejemplo, se aplica muy bien como anillo al dedo a lo que es la educación especial con un enfoque inclusivo, pero no es necesario que nosotros tengamos en nuestra aula a un estudiante con discapacidad, con dificultades de aprendizaje o talento extraordinario, ¿no? En el caso de que se esté gestionando una inclusión educativa en un centro de educación regular. De hecho, nuestros cursos, nuestras aulas, nuestros estudiantes van a ser diferentes. Así como Alain es diferente a Nelly, como Nelly es diferente a Águida, ¿no? Y esa es nuestra característica como seres humanos. Entonces, en el aprendizaje colaborativo o cooperativo, fundamental el respeto a las diferencias entre los miembros del grupo. El liderazgo descentralizado del profesor, es decir, les quitamos a ustedes ese mando, pondrémoslo así, y les damos más poder de decisión, más poder de regulación, más poder de organización a los mismos estudiantes. Ustedes no dejan de tener un rol protagónico, pero no asumen toda la responsabilidad, ¿sí? Sino que también les dan a los estudiantes esa oportunidad para ellos desarrollar esas habilidades de liderazgo. Y la forma de conducir los contenidos también, ¿no? No va a ser una forma mecánica, va a ser algo innovador. El hecho de gestionar estas experiencias de aprendizaje colaborativo no quiere decir que el docente se va a sentar y les va a decir, ya, hagan esta actividad. Eso no sería ético, ¿no es cierto? Ustedes también podrán reforzar los contenidos, podrán retroalimentar y este aprendizaje colaborativo es una forma más
de poder organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Muy bien. Y ayuda entre inter e intragrupos. Vamos a ver. Texto. Cada componente del grupo participa, interacciona, corrige, interviene y se autoevalúa durante las actividades, ¿no? Aquí estamos trabajando definitivamente habilidades sociales también, valores, ¿no? Como el respeto. Muy bien, tenemos principios fundamentales de la metodología del grupo de aprendizaje cooperativo, incorporar actividades variadas. También podemos utilizar recursos tecnológicos, no ver como enemigo al celular, sino usarlo, por ejemplo, a nuestro favor. Aproximar fuentes de información diversificadas, ¿no? Y a instituciones, que los estudiantes lleven elementos de su casa. Se tiene infinidad de fuentes, hacer que la expresión oral acompañe a la escrita, dar prioridad a evaluaciones participativas, ¿no? Eso también es importante, planificar de acuerdo a las circunstancias, evaluar, la cualidad de las actividades y de las relaciones, es decir, ya aquí se puede hacer hasta sociogramas, ver quiénes se vinculan más, ¿no? Entre estudiantes, identificar algún estudiante que tiene problemas de adaptación, que no es aceptado en los grupos, indagar por qué, ¿no? Y a partir de eso también planificar, reconocer la escuela como un todo, y el profesor y los alumnos son representaciones del ambiente de aprendizaje cooperativo. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes, en la medida que sepan trabajar también, ¿no? En colaboración con sus colegas, con los maestros, con las autoridades, también ustedes van a ir desarrollando competencias que les van a poder transmitir y les van a poder motivar a desarrollar a sus estudiantes. Finalmente, principios básicos del aprendizaje cooperativo. No nos va a alcanzar a ver todo el contenido, les voy a pasar pero las diapositivas. La interdependencia social, heterogeneidad del grupo, liderazgo compartido y autonomía del grupo. Entonces, vamos a terminar acá. Cualquier duda que tengan sobre el trabajo o los contenidos, estoy a sus órdenes por WhatsApp. Les agradezco a todos por haber asistido a la última clase sincrónica y mucho éxito en su trabajo final. Hasta luego, Aida, Alain y a todos. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, Hasta licenciado. luego, Luis Licenciada. Fernando.